Casi 2 horas después, Becky pegó un frenazo con el coche que bien podría haber terminado en un derrape, y ni se molestó en aparcarlo correctamente. En aquella época del año, tan cercana al otoño, no había demasiado movimiento en Punta del Mar, conocido por ser un lugar de vacaciones. Saltó a la acera y, sin vacilar, entró en la oficina de turismo, donde varias personas charlaban animadamente. «Hola», dijo intentando recuperar el aliento tras el sprint de los últimos 15 metros. «Estoy buscando a Coy». «Hola», dijo una chica que Becky no conocía. «Oh, pues Coy está de vacaciones y nosotros estamos cerrando». «Lo sé, siento venir tan tarde, pero es que realmente necesito hablar con ella. Es importante». «No vendrá hasta dentro de una semana», contestó la chica sin perder la sonrisa. «¿Te podemos ayudar?» «Es que...» Rebeca vaciló, nerviosa. «Estoy buscando a alguien que creo que vive aquí, y Coy es la única persona que conozco que tal vez pueda ayudarme a dar con él». «¿Te encuentras bien? Estás bastante pálida», dijo de pronto un chico que la observaba desde una mesa algo más alejada. «Sí, estoy bien», contestó Becky sin mirarlo. Los 3 trabajadores de la oficina se miraron entre ellos, sin saber muy bien cómo actuar. Becky parecía claramente alterada. Había salido de casa prácticamente en pijama, con un moño deshecho, una sudadera abierta demasiado grande y sus zapatillas de running. No haber dormido apenas, y las 2 horas que llevaba llorando le habían dejado unas ojeras que, de no ser por el suave bronceado que aún conservaba, podrían haber sido un claro síntoma de enfermedad. Si ella misma se viera, probablemente pensaría que había ingerido alguna sustancia. «Pues, es que no creo que podamos ayudarte con eso», comenzó la chica con cautela, sin estar segura de las intenciones de Becky. «Quiero decir, no podemos dar información privada de ninguna persona», desvió la mirada. «Por protección de datos». «Que se joda la protección de datos», soltó Rebeca, consciente de que la paciencia había abandonado por completo su cuerpo. La chica de la oficina la miró con los ojos muy abiertos. «Me va a disculpar, señorita...» «Ah, no te pienso decir mi nombre», dijo Becky encogiéndose de hombros. «Protección de datos. Bueno, señorita, le voy a pedir amablemente que se marche. Estamos fuera del horario de atención al público y claramente no podemos ayudarla. Necesito encontrar a ese chico. Lo único que sé es que se llama Hank y estaba aquí este verano». «Lo siento mucho, pero no podemos dar este tipo de información». «Por Dios bendito, sois un pueblo de 4 calles, no el maldito Pentágono. No queremos vernos obligados a llamar a las autoridades, por favor, márchese». Becky respiró profundamente, dejó caer los hombros, derrotada, y salió de la oficina. El frescor tibio de la noche le golpeó la cara y enfrió las lágrimas que habían rodado silenciosas por sus mejillas como resultado de la frustración. Caminó arrastrando los pies hasta el muro que separaba el paseo de la playa y se sentó mirando al mar. Lloró por fin, desconsolada, dejando salir todo lo que llevaba guardándose dentro aquellas últimas horas. No podía soportar el dolor en el pecho, no de nuevo. Ya superó perder a Fring una vez, cuando se separaron después de las fiestas. No quería volver a despedirse, no justo después de volver a encontrarla. Sus ojos estaban perdidos en la oscuridad cuando un movimiento en la arena captó su atención. Era un chico que había dejado una barca en la orilla, junto a las embarcaciones pequeñas de los pescadores, y caminaba lentamente hacia el paseo justo en su dirección. Cuando estaba a menos de 10 pasos de ella, el chico levantó la vista y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Oh, hola», dijo torpemente. «¿Qué demonios hace Rebeca aquí?», pensó. «Buenas noches». «Buenas noches», dijo, secándose los ríos que le empapaban la cara mientras aquel desconocido subía los escalones desde la playa. «Perdona, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo Becky, sintiendo que ya no tenía nada que perder. El chico se giró para mirar a los ojos enrojecidos de la chica, sintiéndose terriblemente culpable por saber qué era exactamente lo que le ocurría.
No sabía cómo había llegado Rebeca tan rápido al pueblo. De hecho, no entendía qué lógica había seguido para volver allí si Frinn no le había dicho dónde estaba. Fue a contestar cuando la expresión de la cara de Becky cambió por completo, alarmando a Heng. Los ojos de la chica se abrieron de par en par como dos ventanales enormes y sus labios se separaron de la sorpresa. «Perdona, ¿estás bien?», preguntó Heng. «¿Desde cuándo se enciende la luz del faro?», preguntó. Heng se quedó petrificado. «¿La luz del faro?», preguntó incrédulo. «¿Me estás diciendo que estás viendo la luz de ese faro?», dijo, señalando en la dirección de la que él mismo venía. «Sí, claro, el faro de Ivar», señaló junto a Heng. «Me dijeron que nunca se encendía». «Y nunca se enciende», murmuró Heng. «Perdona, ¿has dicho algo?», dijo Becky, apartando a duras penas la mirada de aquel haz de luz para volver sobre el chico. «No te he oído». «Nada», vaciló. «Soy Heng», dijo, tendiéndole la mano. La expresión de sorpresa de Becky regresó más intensa que nunca. «No me lo puedo creer. He venido al pueblo buscándote a ti», dijo, nerviosa, poniéndose de pie. «No, no has venido buscándome a mí». «¿Disculpa?», preguntó perpleja. «Eres Rebeca, ¿verdad?». «Espera, ¿Frinn te ha hablado de mí?». «Sí y no». Heng inspiró profundamente antes de continuar. Aquella era la pregunta más importante que haría en su vida. «Rebeca, ¿cuál es tu apellido?». Becky frunció levemente el ceño sin entender a qué venía aquella pregunta, ni qué tenía que ver con la información que ella necesitaba de Frinn. Dudó unos segundos, no conocía de nada a aquel chico, pero luego pensó en todas esas webs en las que había registrado su nombre para comprar cualquier cosa y decidió que la protección de datos se la dejaría a la pesada de la oficina de turismo. «Armstrong», dijo por fin. «Mi apellido es Armstrong». «Armstrong», repitió Heng, sintiendo galopar su corazón. «Dime que no te da miedo navegar». «No, no me da miedo, ¿por qué lo dices?». Becky no entendía nada. «Porque nos vamos ahora mismo». «¿Nos vamos a dónde?». Sintió una punzada de excitación en el estómago. «Nos vamos al faro». Frinn había decidido subir a encender el faro, en parte por costumbre, en parte porque estaba tan triste que cualquier actividad que le ocupara la mente, aunque fuera durante unos minutos, aliviaba el peso de su corazón. Todavía no podía creer lo que había hecho. Había echado a Becky de su vida, y esta vez para siempre. Las cosas que le había dicho. Por Dios, no sentía absolutamente nada de aquello. Lo único que sentía era una necesidad enfermiza de volver a verla, de volver a tocarla, de poder decirle, mirándola a los ojos, todo lo que habían hablado en la distancia. Pero el tiempo se acababa, y Frinn lo sabía. Los días se acortaban igual que se acortaba su tiempo, y cada vez era más difícil pretender que el final no era inminente. Prefería hacer que Becky la odiara a que llegara un día en el que nunca más pudieran comunicarse y pensara que la había abandonado. Así sería más sencillo superarlo, sin preguntarse qué había hecho mal si todo estaba bien, sin esperanzas, sin amor. Pero es que había tanto amor. Frinn no sabía cómo empezar a explicárselo a sí misma. Se juró que nunca más lo volvería a sentir. Se juró que no se permitiría esa debilidad, que no arrastraría a nadie a su propio sufrimiento, y aún así se enamoró de Becky tras cruzar 5 palabras con ella. Aquello no debía ocurrir. Ella hacía años que había asumido su destino y ahora, a las puertas de la muerte, daría lo que fuera por tener algo más de tiempo. Se secó las lágrimas que le encharcaban los ojos y no le dejaban ver con claridad, y, entre la oscuridad, pudo ver la barca de Heng abandonando la playa de la isla en dirección al pueblo. ¿Pero Heng no se había marchado hace media hora?, pensó, sacudiendo la cabeza. De pronto, un golpe la sobresaltó. Era la puerta de acero del faro. Alguien la había cerrado de un portazo y toda la piel de Frinn se erizó.
No podía ser, no tan pronto, aún no estaba preparada. Su corazón se disparó y todo su cuerpo se tensó mientras miraba a su alrededor, pensando dónde ir, qué hacer, cómo rogar por un poco más de tiempo. Los pasos retumbaban apresurados por las escaleras metálicas de caracol como una cuenta atrás, cada vez más fuertes, cada vez más nítidos, cada vez más cerca. Frin se irguió entre la lámpara y la puerta, apretando los puños, cuando de pronto la madera se abrió de golpe en el momento en que la luz del faro cruzaba aquel punto. Cogió aire y cerró los ojos esperando lo inminente. «Dios mío», dijo Becky plantada en la puerta con las manos sobre su boca. «Estás aquí». Frin abrió los ojos lentamente y la vio. Rebecca estaba ahí con su moño desordenado, su sudadera enorme y sus zapatillas de running. Rebecca estaba allí, en el faro. Rebecca estaba en el faro. «Becky», comenzó Frin, pero no pudo continuar hablando. Becky dejó caer la sudadera al suelo y, en 2 zancadas, había alcanzado a Frin. No le dio tiempo a reaccionar, cuando las manos de Becky agarraron su cara y sus labios se encontraron hambrientos. Las manos de Frin fueron directamente a la cintura de la chica, apretándose contra ella para que no se escapara como solía hacerlo en sus pesadillas. Era como si ninguna de las dos hubiera besado a alguien en años. No podían respirar, no podían pensar, y Becky no supo de dónde, pero sacó fuerza de voluntad para separarse de los labios de Frin. «Espera un momento», dijo intentando respirar. «¿Estás bien?» «Estoy bien, Rebecca», dijo Frin con las mejillas encendidas y los ojos brillantes. «Estoy perfectamente». «¿Pero te duele algo? ¿Qué es lo que te pasa, Frin?» «Beck, estoy bien», susurró, juntando su frente con la de la chica. «De verdad, te lo explicaré todo». Volvió a unir sus labios. Te necesito». «¿Seguro que estás bien?», preguntó tan cerca de su boca que no sabía de quién era el aire que estaba respirando. La respuesta a esa pregunta no fueron palabras. Frin puso su mano en la nuca de Becky y la atrajo hacia ella con tal decisión que la chica no pudo controlarse y ahogó un suspiro contra sus labios mientras Frin deslizaba su mano por su espalda bajo la tela de la camiseta. «Diablos, tienes la mano helada», dijo como pudo entre besos. «Lo siento, llevo bastante rato aquí arriba», contestó, y aprovechando que Becky había liberado su boca para hablar, bajó con sus labios hasta el cuello de la chica. «Dios mío, tu olor». Respiró profundamente antes de morder el cuello de Becky con delicadeza, empujándola despacio hasta entrar en el rellano previo al balcón de la lámpara. «Aquí hace menos frío», dijo Becky. «No vas a tener frío ninguno en menos de 1 minuto», dijo Frin, agarrando su cadera y presionándola contra la pared sin dejar de besarla. «Podemos bajar a mi habitación», añadió como pudo, distraída por las manos de Becky jugueteando con el borde de su pantalón. «Sí que podemos, pero todavía no», susurró Becky muy cerca de su boca. La agarró por la cintura y giró sus posiciones hasta que la espalda de la chica chocó contra la pared. Frin sonrió, acariciando los labios de Becky con los suyos, tan lento que sintió que aquella pausa agónica la estaba consumiendo. Becky colocó entonces su pierna entre las de Frin, rozando suavemente el interior en un movimiento íntimo pero medido. «Abre, Frin». Esas 2 palabras la hicieron reaccionar de inmediato, y cuando Becky deslizó la mano bajo su ropa, Frin entendió perfectamente lo que venía. Aún así, nada la preparó para el suspiro que escapó de los labios de Becky, para la forma en que entrecerró los ojos, o cómo su respiración se aceleró mientras se fundían en un beso profundo. Nada la preparó para el estremecimiento que la recorrió al sentirla tan cerca, ni para esa oleada de sensaciones intensas que la envolvió por completo, arrastrándola hacia una liberación imparable. No estaba preparada para aquello y, a la vez, era todo lo que necesitaba para seguir existiendo. Gritó contra sus labios, contra su cuello, contra su cuerpo,
gritó, y su voz rebotó contra las paredes de aquel faro alejado del mundo. Gritó 1, 2 y hasta 3 veces antes de que sus rodillas flaquearan y ambas bajaran hasta el suelo, respirando con dificultad, intentando recuperar la cordura. «Yo también te necesitaba», dijo por fin Becky, apretando los labios contra la sien de Phryne, que rió, girando su cabeza para acariciar la mejilla de Becky con la nariz, dejando un beso lento y cálido en su barbilla. Después del encuentro en la parte más alta del faro, Phryne la llevó hasta su habitación, deslizando su ropa con cuidado mientras avanzaban. La recostó con suavidad sobre la cama y se acomodó cerca de ella, besando sus labios, su cuello y su pecho, descendiendo por su abdomen con caricias, mientras Becky respondía a cada gesto. Phryne sonrió, rozando el borde de la ropa interior de Becky antes de soplar con suavidad, provocando un leve estremecimiento. Bajó lentamente para besar su pierna y se arrodilló, deslizando con delicadeza la tela blanca, manteniendo la conexión íntima del momento. El pecho de la chica subía y bajaba, ansioso por la anticipación, y Phryne la miró fijamente mientras se acercaba más a ella. Becky cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, completamente inmersa en el momento. «Dios mío, Phryne». Becky enredó una de sus manos en el pelo de la chica, con la mirada perdida en el techo. Los gestos de Phryne eran precisos, sabían exactamente cómo conectar con ella y hacerla estremecer. «Ven aquí», dijo Becky cuando fue capaz de soltar la almohada que estaba mordiendo para ahogar sus suspiros. Phryne negó con la cabeza sin apartarse del lugar en el que estaba. Levantó la vista y pudo distinguir el brillo de los ojos de Becky en la oscuridad. Su corazón iba tan rápido que parecía un tambor golpeando en su pecho. «Phryne, por favor», suplicó Becky, dejando escapar una risa en mitad de un suspiro. «Dame un minuto», murmuró, y su aliento cálido sobre Becky hizo que la chica volviera a dejarse caer sobre la cama. Cuando las piernas de la chica comenzaron a temblar ligeramente, Phryne la sostuvo con suavidad, como si temiera que aquel momento se desvaneciera. Becky gritó su nombre, y por un instante Phryne sintió que flotaba en el cuarto. Hacía mucho que no se sentía tan conectada con alguien y no quería dejar escapar esa sensación. Dejó descansar las piernas de Becky sobre la cama y subió por su cuerpo, dejando un rastro de besos mientras la chica la rodeaba con sus brazos, pegándose completamente a ella. «Phryne, esto es», comenzó a decir Becky con la respiración agitada. Yo estoy...» Phryne la besó sin dejarla hablar, con una lentitud firme y decidida, mientras su mano recorría con suavidad el abdomen de la chica. Becky apretó con fuerza la espalda de Phryne, completamente inmersa en el momento. Un minuto antes, Becky hubiera jurado que sería incapaz de terminar otra vez, pero entonces Phryne la envolvió por completo, sin separarse de sus labios, y en cuestión de segundos, una oleada de sensaciones recorrió su cuerpo como 1000 fuegos artificiales. Phryne no se apartó de Becky inmediatamente. Se quedó justo ahí, respirando a pocos centímetros de su boca, con su frente descansando sobre la de la chica. Sentía su piel arder y el temblor del cuerpo de Becky bajo el suyo solamente le provocaba ganas de abrazarla tan fuerte como para sobrevivir al fin del mundo. «Phryne», dijo Becky, aún con los ojos cerrados. «Te quiero, Beck», dijo de pronto. «Yo también estoy total, absurda e irremediablemente enamorada de ti». La claridad empezaba a colarse por la ventana del dormitorio de Phryne, que dormía exhausta bajo la atenta mirada de Becky. La chica había sido incapaz de dormirse, y no porque no estuviera agotada. Phryne había acabado con ella en todos los sentidos, y no hacía ni una hora que el cansancio la había vencido finalmente. Pero Becky no se quería dormir, no quería volver a dormir jamás, porque esos serían segundos desperdiciados de lo que le quedaba por vivir con Phryne, y no podía permitirse perder ni tan siquiera uno. La observó por primera vez con algo de luz y su corazón se encogió.
Su piel se mantenía perfecta, su cuerpo estaba intacto, su cara seguía siendo algo tallado por los ángeles y, sin embargo, su pelo atrapó por completo la atención de Becky. Estaba prácticamente blanco. No pudo notarlo en la oscuridad de la noche, porque además la parte más alejada de la raíz seguía conservando ese negro cautivador que tenía cuando la conoció. Sin embargo, las raíces, ahora que su pelo estaba echado hacia atrás, eran blancas como la nieve. «¿Qué te está pasando, Fryn?», pensó Becky con un nudo en la garganta. Acarició con suavidad su cabeza, su hombro, y bajó hasta rodear su cintura para abrazarla, hundiendo su nariz bajo la barbilla de la chica que, sin despertarse, la abrazó, como si siempre hubiera sido así, como si despertar juntas fuera una rutina que jamás habían desarrollado, pero que existía entre ellas. Y Becky no pudo seguir luchando contra el sueño que la abrazó tan fuerte como lo estaba haciendo Fryn. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol había salido por completo y estaba sola en la cama. Sintió el miedo nacer en lo profundo de su cuerpo y se sentó de golpe, mirando a su alrededor, pero Fryn no estaba en la habitación. Se levantó, poniéndose la ropa que había volado la noche anterior, y se asomó a la ventana para descubrir que Fryn estaba sobre unas rocas en la playa. Heng se había marchado hacía unos 10 minutos, y Fryn se quedó sentada, pensando en lo que el chico le había dicho. «Es una Armstrong, Fryn», dijo emocionado. «Supongo que será otra casualidad», contestó Fryn, sin acompañarlo en su entusiasmo. «No es una casualidad. Vio la luz del faro. Eso debería bastarte». «No, Heng, no basta con eso y tú deberías saberlo mejor que nadie», suspiró, agotada. «Rebeca tendría que reconocerme. ¿Lo entiendes? Tiene que entender quién soy, y Ivar lo dejó muy claro en su momento. Tiene que hacerlo ella. Nada que yo le cuente o le cuentes tú serviría para nada. Sería el fin para las dos de igual forma. Es una estupidez que no podamos contarle nada. Tienes la posibilidad de salvarte delante de tus narices, Fryn». «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no querría contarle toda la verdad a Becky y acabar con todo esto? ¿Que no sé que mi padre puso unos requisitos imposibles en su maldito contrato?» Sus ojos se humedecieron. «Pero no puedo, Heng. Ni siquiera sé qué le voy a decir cuando despierte, ni tampoco cómo voy a convencerla para que abandone la isla antes de que él regrese. ¿Quieres que se vaya? Lo que quiero es pasar lo que queda de mi vida con ella, pero no a costa de que me tenga que ver morir. Fryn, sé que ahora mismo el resto de mi vida son 2 semanas, pero creo que me merezco al menos unos días de tregua. ¿Y si tu padre vuelve? No debería regresar hasta el 21. Se lo pedí, y creo que lo menos que podría hacer es respetar mis deseos. No se caracteriza precisamente por eso», dijo Heng claramente molesto. «Lo sé», contestó Fryn, «pero no quiero renunciar a ella todavía. Dame unos días, por favor», suplicó. «Vuelve pasado mañana, ¿vale? Y te diré qué he decidido». «Está bien», sonrió. «Estás loca por ella, ¿verdad?» «Ni te imaginas», le devolvió la sonrisa, y lo siguió con la mirada cuando de nuevo se perdió en el mar. Rebeca bajó hasta la playa y se acercó a Fryn, que seguía mirando al horizonte, sentada con las piernas cruzadas sobre la roca. Llevaba una camisa abierta que ondeaba con la brisa sobre un top por encima de su ombligo. Su pelo, recogido en una coleta, dejaba ver claramente el blanco de sus raíces contrastando con el negro de sus puntas. «Buenos días», dijo Becky con cautela. Fryn se giró y su rostro se iluminó. «Beck, hola», contestó, bajando los pies a la arena y tendiéndole una mano para que se acercara. Cuando Becky se la dio, Fryn tiró de ella hasta colocarla entre sus piernas y abrazó su cintura, dejando un beso lento en el centro de su pecho. Inspiró profundamente antes de levantar la mirada y encontrarse con los ojos brillantes de Becky, que sonreía mientras le acariciaba la cabeza. «Tu pelo», comenzó a preguntar con cautela.
¿Qué ocurre? ¿No te gusta? Bromeó. Dicen que se lleva el pelo blanco. Frin, dijo Becky con dulzura, agarrando la cara de la chica con sus manos. Cuéntamelo. Yo estoy enferma, ya te lo dije ayer, comenzó, evitando la mirada de la chica. Mi pelo, bueno, es un efecto secundario de la medicación. Algunos fármacos hacen que se te caiga y otros, pues, hacen esto. Odiaba tener que mentirle, pero no sabía cómo explicarle aquella situación sin ponerla en peligro. ¿Estás en tratamiento entonces?, dijo con una leve nota de esperanza en su voz. Lo he estado, pero ya no, continuó. Aquello no era del todo mentira. No hay mucho que hacer a estas alturas, Beck, suspiró. Odio tener que decirte esto, Dios mío, es horrible. Becky se mantuvo en silencio, abrazando de nuevo a Frin, que respiraba contra su pecho mientras apretaba los brazos alrededor de su cintura. ¿Cuánto tiempo te queda?, preguntó Becky con la voz temblorosa. Becky, no... ¿Cuánto, Frin?, insistió. No creo que llegue a 3 semanas, dijo por fin. Las piernas de Becky flaquearon sutilmente y Frin apretó aún más su abrazo. Lo siento, dijo, intentando contener las lágrimas. Lo siento tanto, Beck. Perdóname por hacerte pasar por esto. No tendría que haber ocurrido, te juro que lo siento. No me pidas perdón, la interrumpió, volviendo a levantar su barbilla para mirarla. Ni se te ocurra decir que esto no tendría que haber pasado, ¿me oyes? Se inclinó hasta juntar su frente con la de la chica. Te lo dije en Punta del Mar y te lo repetiré las veces que haga falta, Frin. Me despediría de ti 1000 veces por un último día contigo. El día de la boda había llegado y Frin se había pasado toda la noche llorando. No podía hacer nada. Había tratado de hablar con Rose, pero su familia no le permitía estar a solas con ella, poniendo cientos de excusas sobre los preparativos de la boda. El único con el que podía hablar era con Anon, ya que su madre tampoco estaba al corriente de su relación, o al menos eso era lo que Frin creía mientras veía cómo el sol comenzaba a asomar tras la línea del horizonte. Frin, dijo la voz de su madre a su espalda. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Nada, yo... contestó intentando inútilmente secarse las lágrimas para que su madre no se diera cuenta de que estaba llorando. No podía dormir. ¿Quieres hablar del tema?, preguntó la mujer. ¿De qué tema? De tu corazón roto. Frin se giró para mirarla. Su madre le devolvió una mirada cargada de dulzura y de compasión, poniéndole una mano en la espalda. Frin rompió a llorar en el momento que sintió el contacto. Mamá, yo... lo siento, dijo entre lágrimas. Siento no haberte contado nada, pero... ¿pensabas que me opondría? No lo sé, contestó intentando respirar. Pero ya da igual, se va a casar y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Sé que es difícil, dijo su madre sin dejar de acariciar su espalda. Todavía si fuera un chico te diría que corrieras e irrumpieras en su boda, pero no me gustaría que te detuvieran. ¿Qué? Frin se quedó congelada. ¿Lo sabes? Claro que lo sé, la tranquilizó. Soy tu madre. ¿Acaso creías que pensaba que estabas con Anon? Dame un poco de crédito, niña, bromeó. Pero yo no sabía qué decir. Lo siento. Espero que lo sientas por no habérmelo contado. No me importa si estás enamorada de una chica, de un chico o de un besugo, Frin. Lo que me importa es lo mucho que estás sufriendo, suspiró. Ven aquí. Su madre la abrazó contra su cuerpo y acarició su largo cabello negro. Eres lo más preciado que tengo, Frin. Eres mi hija. Eres lo que más he amado en este mundo y lo que más amaré hasta que me muera. Se separó unos centímetros para mirarla y se quitó un collar con un ancla que llevaba colgado al cuello para ponerlo alrededor del de su hija. Quédate con esto, dijo. Este colgante me lo regaló tu padre mucho antes de distanciarse de este faro.
cuando aún nuestro amor era más fuerte que todo lo demás. Pensaba que era la llave de tu joyero, dijo Frinn, recordando cómo alguna vez su madre había abierto y cerrado una caja de madera preciosa con un ancla grabada en la tapa. Lo es, y en esa caja es donde debes guardar las cosas que ya no te quepan en el corazón. Es un joyero muy especial, Frinn. Pero, ¿y tus cosas? ¿Dónde las guardarás? Yo ya no lo necesito, suspiró. El amor que no me cabe en el corazón siempre ha sido para ti, y lo demás no merece la pena seguir guardándolo. Frinn odiaba esa actitud derrotada de su madre. Odiaba a su padre por ello, porque sabía que aunque ella quisiera a Frinn con todo su corazón, la ausencia de su padre era un dolor del que ella no podía librarse. ¿Por qué lo sigues conservando, aunque él nos abandonara, mamá? Porque a veces las personas que amamos tienen que tomar caminos que nos hacen daño, y sin embargo, el amor que sentimos por ellos es el ancla que evita que nos perdamos en la tristeza. Tu padre me hizo prometer que siempre lo llevaría conmigo y que así, si algún día me arrastraba la marea, el mar reconocería ese amor y siempre me devolvería a tierra. Es una historia demasiado bonita para alguien que no ha estado en nuestras vidas, dijo sin estar demasiado segura de querer llevar ese colgante. Hazme caso, Frinn. Tu padre no ha sido perfecto y tal vez no lo recuerdes como yo, pero sabes que tiene ciertas responsabilidades que no puede eludir. Suspiró. Me gustaría poder seguir hablando contigo, pero creo que vienen a buscarte. ¿Qué? Dijo Frinn, girándose hacia la playa para vislumbrar a Anón atracando el pequeño barco en la arena. Ve con él. Y recuerda, Frinn, no importa lo mucho que te duela el recuerdo de tu padre, te he confiado algo importante para mí, en lo que tengo fe y en lo que creo firmemente. Si algún día lo necesitas, te salvará. Mamá, es solo un colgante. Puede ser, pero no te lo quites, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo, pensativa. Ahora ve, señaló a Anón con la cabeza. No acabes en la cárcel, pero no dejes que ella se case sin saber lo que sientes. Frinn asintió y corrió hacia la playa donde Anón la estaba esperando. No hizo falta preguntarle qué hacía allí. Ambos zarparon hacia el pueblo cuando el sol comenzaba a levantarse, y para cuando alcanzaron el muelle, Frinn pudo distinguir con claridad la silueta de Rose esperándola en tierra. Anón se bajó del barco y con un gesto de la cabeza se despidió de ambas para darles algo de intimidad en aquel muelle en el que Frinn recordaba haberla visto por primera vez hacía ya 5 años. Seguía igual, o incluso más hermosa que entonces. Ahora ya no eran esas niñas que se escondían para besarse en las cuevas naturales de los acantilados. Habían crecido y afrontar la madurez de sus sentimientos era sin duda lo más doloroso de toda aquella situación. Frinn, comenzó Rose acercándose hasta abrazarla. Dios mío, te he echado muchísimo de menos. Yo también te he echado de menos, amor, susurró intentando que su voz no temblara. ¿Por qué me has hecho venir? No quería irme sin verte. ¿Irte? Aquello se sintió como una daga en su costado. Después de la boda me marcharé con Alfred, Frinn, dijo, agachando la mirada hacia la madera del muelle. Nos iremos tras la celebración. ¿Tan pronto? ¿Por qué tanta prisa? Frinn, daría igual que me fuera hoy, mañana o dentro de un mes. Sus ojos se humedecieron. Eso no cambia el hecho de que hoy me voy a casar. Desearía que no fuera verdad, dijo juntando sus manos con las de la chica. Desearía poder fugarme contigo ahora mismo. Yo también, pero sabes que no puede ser. Tú no puedes abandonar a tu madre en ese faro y yo... Dudó. Yo tengo que cumplir con mi deber. ¿Volveré a verte alguna vez? Preguntó intentando retener las lágrimas. Sé que volveremos para las fiestas de julio, pero Frinn, no puedo pedirte que me esperes. No permitiré que malgastes tu vida por tenerme una semana al año. Me da igual si es solo una semana, Rose.
Las lágrimas ya caían libres. Puedo sobrevivir con una semana si sé que no has dejado de quererme. Puedo escribirte. Anon puede hacerte llegar las cartas y tú... Frin, la interrumpió. Tienes que intentar seguir con tu vida. «¿Qué vida, Rose?», lloró. «¿Qué vida?».